Queridos amigos, buenas tardes. ¿Qué es, pero sobre todo, quién es ese personaje temido que llamamos el diablo? La respuesta a este interrogante seguramente no es fácil. La teología, la literatura, el cine, el folclore se han ocupado de este personaje temible. Así nos vienen en mente, por ejemplo, el Doctor Faust de Goethe, El infierno de Dante, la oscura ciudad de Cacodelfia de Marechal, el Fausto de Estanislao del Campo, la serpiente del Génesis o del Apocalipsis, el exorcista, el famoso film basado en la novela de Blatty, o más banalmente, el rostro ítalo-americano de Al Pacino en el film El abogado del diablo. Muchos también son los nombres del diablo: Satán, la serpiente, el contrincante, el opositor, el malo, Juan sin ropa y quién sabe cuántos más. Personalmente, sentí la curiosidad de ocuparme de él cuando lo encontré en diabólicas circunstancias. Unos años atrás, y por motivos de salud, había viajado a la ciudad termal de Acqui Terme, en el noroeste de Italia. Desde la época romana, sus aguas calientes de Surgente son consideradas terapéuticas para todo tipo de enfermedades traumáticas, para las enfermedades degenerativas de los huesos y sobre todo para las enfermedades broncorrespiratorias. Uno de los puntos de emergencia de las aguas es la bollente, en italiano la hirviente, fuente colocada en el centro de la ciudad con aguas a 75 grados centígrados y un olor nauseabundo, por lo que los vecinos la llaman la marcha, es decir, la podrida. Otro punto interesante es el laguito termal situado fuera de la ciudad y del otro lado del río Bórmida, en la zona llamada Baños. En este lugar, estadistas o jefes militares, como el mismo Napoleón, enviaron sus tropas a restablecerse de las penurias y traumatismos de la guerra. Por eso funcionaron allí, hasta hace unos 25 años, las termas militares del ejército italiano. Desde entonces, la zona cayó en un inexorable e incesante abandono. Después la guerra transformó sus modos y la economía pública, siempre más avara, decretó el abandono del complejo hospitalario y termal. Los pedazos mejores se privatizaron para el disfrute de pocos y el resto cayó en un ruinoso olvido. Estas aguas curativas se caracterizan por su elevadísimo contenido sulfúreo, que le confieren un olor muy particular a podrido. Pero ya se sabe, entre las malolientes fumarolas de azufre es el ámbito preferido del diablo. Un día me alejé de la piscina termal paseando por sus alrededores. Era la tarde y la hora en que el sol la cresta dora de los Alpes, pensaba parafraseando a un poeta. Caminaba por una callejuela que subía entre edificios abandonados a los que apretaba el bosque umbroso con una vigorosa vegetación de castaños, encinas, pinos, acacias, enredaderas y helechos. ¡Cuánta vida que fue!, pensé, mirando los muros agrietados, las puertas y ventanas que empezaban a salirse de sus marcos, los tejados que cedían, los antiguos patios que invadía la foresta y donde se adivinaban, circulando todavía, los fantasmas de tanta humanidad dolida. La hora crepuscular me hacía presagiar y temer inquietantes presencias en los vanos oscuros de las ventanas. De repente
Sentí esa sensación extraña de ser mirado por alguien a quien no podía ver. Apuré el paso. De improviso surgió entre las hiedras, abruptamente, un muro en ladrillo y piedra que interrumpía la calle. Agitado, busqué cómo superarlo, pero nada que hacer. Muy alto para saltarlo, la falda empinada de la colina lo barraba a derecha y un barranco amenazaba a izquierda. Inspeccioné el muro con la vista y entonces lo vi. Un personaje burlón me miraba con un gesto maléfico. Era un diablo esculpido en la pared que custodiaba, pensé, el acceso a algo que seguramente estaba más allá del muro. Sintiéndome solo y alarmado, no quise permanecer más tiempo en ese lugar. Le saqué una foto para asegurarme de haberlo visto y que no hubiese sido una ilusión, y volví sobre mis pasos dando las zancadas más largas que podía, mientras la oscuridad disolvía el bosque y los edificios en una viscosa tinta negra, fragante de musgos y helechos y coronada en lo alto de estrellas. Si es cierto que los pensamientos se traducen con palabras, entonces, estudiando o examinando la evolución del étimo, es decir, de la forma más vieja de la palabra, podremos comprender la evolución del nombre diablo. Todos coinciden en que proviene del griego diaballo, es decir, el que se interpone, es decir, el que divide. Ahora nos queda clara la famosa frase, divide et impera, o sea, dividir para reinar, que usaron todas las potencias de la historia en una verdadera concepción diabólica. Sin embargo, y según un solo herético, y agregaríamos valiente autor, existiría un étimo aún mucho más arcaico, escondido en el prefijo di, común a Dios y al diablo. ¿Qué significa esto? Que la humanidad, en tiempos remotos, concebía el bien y el mal como dos principios opuestos, pero complementarios. Cual dos amantes que se persiguen incesantemente, estimulando uno el interés del otro. Como en el Yi-Yin y el Yi-Yang del taoísmo. Solo más recientemente concebimos una absoluta e irreconciliable separación de ambos términos, consagrando la enajenación esquizofrénica de nuestro tiempo. Y hoy estamos divididos, diaballo, del mundo natural que destruimos con nuestra acción frenética. Pero también divididos, diaballo, unos hombres de los otros, por motivos económicos, sociales, étnicos, nacionales, políticos, en una fractura que se profundiza hasta llegar al mínimo elemento, el átomo social, el individuo. Observando el mundo convulso, contaminado, doliente de nuestros días, infernal en definitiva, podemos afirmar que el diablo habita en nosotros, porque la división llegó hasta la profundidad de nuestras conciencias, y hay alguien que no conocemos dentro de nosotros mismos. Al cabo de mis reflexiones y vivencias, sentí que me envolvía una sensación de bienestar. Una luz se abría paso en mi intelecto. Comprendí que había comprendido. Ese personaje diabólico, burlón e irónico, al final de un camino sin salida, no podía que befarse de la contradicción absurda de nuestro tiempo. Un tiempo que creó un hospital termal para reparar los cuerpos que devoró en la guerra. Un tiempo que crea escuelas
para apagar el espíritu creativo de los niños, trabajos para encadenarnos, manicomios para contener los neuróticos que produce día a día, lugares de culto para instigar al odio, cárceles para reprimir los pobres que induce al crimen y que multiplica con una publicidad mentirosa y hedonista. Aparatos militares y de seguridad que concluyen aniquilando al hombre. Y sistemas de comunicación que en realidad nos incomunican. Si existe el diablo, no puede existir en ningún otro lugar que en la intimidad de nuestras conciencias. Al infierno lo creamos solo nosotros, cuando perdemos el recto camino, y lo evitamos con la orientación conforme a conciencia de nuestras propias acciones. Serán siempre numerosas las sugestiones o las imposiciones del falsario, pero tenemos que estar seguros que en el fondo de nuestras conciencias, en ese lugar íntimo que algunos llaman alma, tendremos siempre clara y precisa la respuesta justa. De este modo, la deformidad del mal no podrá cubrir nunca la belleza del universo.